nuestro tema que se llama Creciendo con Dios. Recuerden igual tener un lápiz, una pluma, un cuaderno donde igual vayan anotando sus versículos, ahorita más adelante su tarea y vayan, igual lo más importante lo vayan anotando. Y les recuerdo, nuestro tema se llama Creciendo con Dios. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Dice, conforme vamos creciendo necesitamos fundamentos en donde plantarnos. Todos absolutamente tenemos una base, ¿no? En la cual vamos a ir creciendo, en la cual nos tenemos que ir desarrollando. Y a eso le vamos a llamar nuestras raíces. Y para explicarlo aún mejor, vamos a hacer una comparación con un árbol, una comparación de un árbol con nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor pensaremos, no, bueno, pues yo no tengo mucho que ver con un árbol, ¿no? Que a lo mejor mi vida, ¿qué tiene que ver? Pero vamos a hacer la comparación y lo vamos a ir entendiendo. Y para eso vamos a leer nuestro versículo, que es el Salmo 1, del 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3. Y se los voy a leer, dice así. Bienaventurado, el título es El justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. En primer lugar vamos a ver, vamos a ir por partes en nuestro versículo. En primer lugar, bienaventurado, dice bienaventurado el varón, ¿no? No se refiere simplemente a un hombre, ¿no? Recuerden que es a todos, ¿no? Dice, anoten también si tienen en su cuaderno, bienaventurado significa doblemente feliz, ¿no? Entonces, si lo leeríamos así, sería doblemente feliz el hombre, la mujer, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se escarnecedores. Y escarnecedores es alguien, se asemeja a alguien que se burla, que ofende, ¿no? O sea, alguien que está en constante burla de los demás o que ofende a los demás, que humilla a los demás. Eso significa escarnecedor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Y cuando escuchamos esta palabra delicia, ¿qué quiere decir? Que es algo que te gusta, ¿no? Es algo que lo haces por amor y por convicción, ¿no? Exactamente, que te complace. Entonces dice que aquellos que están en la ley de Jehová, y a la ley se refiere a ¿qué? A la palabra de Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Vemos que no dice, y nada más de vez en cuando quizá lee la Biblia, o de vez en cuando medita en la palabra, sino dice día y noche. Y meditar es entender lo que dice la palabra. Meditar es hacer también lo que dice la palabra de Dios, no simplemente leerla y a lo mejor, ay, no entendí, pues quién sabe qué dirá, ¿no? Sino entender realmente lo que dice y cuál es realmente el propósito, el mandamiento que Dios nos dice. Vamos a seguir. Dice que los que estén en la ley, los que meditan en la palabra de Dios, serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí nos vamos a poner a meditar un poquito más en este versículo. Un árbol pues tiene varias partes, tiene la raíz, tiene el tronco, tiene las plantas y tiene un fruto. Pero ¿ustedes qué creen que sea? No lo más importante, quizá todo es importante porque es un conjunto, pero lo que le va a dar ese crecimiento al árbol. Y yo les hice un pequeño dibujo, no soy la mejor dibujante ni nada, hice lo mejor que pudo, pero ¿en dónde empieza? Vamos a ver aquí, ¿en dónde empieza el crecimiento del árbol? En la raíz, ¿no? Vemos aquí están las raíces del árbol. Ahí está el árbol. Y todo empieza en sus raíces.
bueno, otra palabra que quizá podamos utilizar, en sus fundamentos, en sus cimientos. De ahí empieza a crecer el árbol. Y las raíces van a determinar si es un árbol grande, si es un árbol pequeño, si quizá es un árbol delgaditito que en cualquier viento se cae, si es un árbol fuerte que resista. Aquí es en las raíces, en el inicio, en el comienzo, va a empezar ese fundamento que vamos a tener. Y les voy a leer un pequeño fragmento de un libro de biología que me encontré y dice así, quiero que lo escuchen. Si se buen sistema de raíces, ¿no? Para que no digan, ay, yo creo que ya nos andan mintiendo, ¿verdad? No, también podemos utilizar otros libros que por supuesto, sin duda alguna, la Biblia respalda, ¿no? Sabemos que es lo principal de nuestra Biblia, pero también otros libros también nos sirven, ¿no? Se los leo otra vez. Si se dispone de un buen sistema de raíces y se le aporta humedad, nutriciones óptimas, un buen manejo del suelo y agua de riego, estás potenciando el desarrollo de brotes y de fruto. Entonces aquí nos dice que todo empieza en la raíz y nosotros tenemos que aportar a esta raíz buenos nutrientes. Dice que tiene que también ser regado, no lo podemos dejar así. Dice que tiene que tener un buen sistema de riego, los nutrientes, humedad, y son varios elementos que necesitan para que el árbol crezca y que al final dé un fruto, porque esa es la función de un árbol, ¿no? Bueno, claro que sí, el oxígeno, pero una de sus funciones es que dé un fruto a su tiempo. Si es un árbol demasiado pequeño, no va a poder dar un fruto. Tiene que tener un proceso este árbol. Y nosotros o ustedes como jóvenes están en ese proceso de crecimiento, de dar un fruto. Ahorita, supongo, ramas o en el tronco, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen aquí? ¿Cuál es la raíz que ustedes tienen? ¿No? Y aquí, si algunos papás nos están viendo, quiero hacer este llamado a ustedes especialmente. ¿Por qué? Porque estas raíces, estos fundamentos que se van a poner, ¿quién creen que sean los responsables de darlos o de proporcionar estos? Ustedes, ellos como jóvenes o aún desde pequeños, ¿verdad? Si tienen a sus hijos pequeños, desde ahí ustedes van a ir inculcando las raíces en el cual sus hijos van a crecer. Entonces, sí, yo sé que Dios es fiel y Dios ha prometido que su descendencia es bendita, claro que sí, y amén, pero también tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo de ustedes y a lo mejor sus hijos no quieren o a lo mejor a sus hijos se les dificulta. Ustedes son los responsables de poner esos fundamentos y de que sus hijos vayan creciendo en esos fundamentos, ¿no? Y algún día, ayer el pastor hablaba en la prédica, ¿verdad? De tomar decisiones, ¿no? Y eran decisiones que determinan nuestra vida o tu vida. Y ellos también como jóvenes en algún momento van a tomar la decisión más importante de seguir a Cristo, por amor, por convicción. Y para que ellos puedan tomar esa decisión, tenemos que poner estos fundamentos. Y digo tenemos porque también yo como líder de jóvenes soy responsable, porque yo también tengo que enseñar, tengo que poner ese ejemplo con ellos. Entonces, es un conjunto y nos tenemos que esforzar. Y ustedes también como jóvenes se tienen que esforzar en eso. ¿Por qué? Porque en el mundo, miren, les van a ofrecer muchas cosas, les van a quizá llamar la atención también muchas cosas. Yo sé que tienen dudas quizá, que quieren saber todo, ¿no? Y a veces dicen, no, se quieren comer el mundo. Pero créanme que si tienen alguna duda, las mejores personas con las que puedan acudir son sus padres. Vayan con ellos. Si tienen alguna duda, una incomodidad, vayan.
acérquense a ellos. Ellos les pueden dar un buen consejo. Vayan con ellos. Pero vamos a continuar, ¿no? Dice, en esta etapa es donde nosotros tenemos que ir poniendo nuestros fundamentos. Y en esta etapa, aún también desde más pequeños, ¿verdad? Sabemos que desde más pequeños también, pero ahorita como adolescentes tenemos que tener este fundamento bien claro y bien firme y estar seguros de que nuestro fundamento va a ser Dios, de que nuestro fundamento es Cristo, de que nuestro fundamento, nuestras raíces están en la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra raíz. Ahí es en donde vamos a florecer, en donde vamos a determinar lo fuertes que somos, los valientes, el fruto que vamos a dar. A veces podemos decir, bueno, yo ya tengo una raíz. Yo desde pequeña, quizá desde pequeño, o mis padres me han dado este fundamento. Pero ¿saben qué? Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar también esas raíces. Quizá ya las tenemos. Y quizás si tú eres nuevo y tú dices, bueno, es que yo no conozco nada de Cristo, yo no sé, yo no tengo ese fundamento, puedes aprenderlo. A lo mejor quizá pienses que es difícil, pero teniendo tu vida fundamentada en Cristo es lo mejor que puedes hacer, porque te añade sabiduría y te ayuda a tomar buenas decisiones también. Pero vamos a continuar. Les decía, ¿no? Quizá a lo mejor puede que ya tengamos nuestra raíz, pero ¿qué tenemos que hacer? Regando esa raíz para que crezca el árbol. Tenemos que seguir dándole los nutrientes necesarios. ¿Y qué serán esos nutrientes que necesitamos? ¿Qué será? ¿Con qué lo podemos regar nuestro árbol o nuestra raíz más bien para que crezca nuestro árbol? Con la palabra de Dios, ¿no? Una de las primordiales sin duda alguna, con nuestra comunión con Dios y también el alejarnos de cosas que nos lastiman, de cosas que nos hacen daño, de esas cosas que quizá puedan pudrir nuestras raíces, porque también las raíces se pueden pudrir y puede ya no crecer. También es alejarnos de todo aquello del mundo, de todas aquellas influencias que podamos tener. Y así podemos ir regando nuestro árbol. Algo muy importante también que quiero hacer un llamado a todos los jóvenes, quizá algunos no están acostumbrados o también los padres no los animan, no los exhortan a congregarse a la iglesia, ve tú, papá. Y como jóvenes, ay, no, yo me quedo, es domingo. Pero no, el mandamiento de congregarnos es para todos. No nada más para los pastores, no nada más para los líderes, no nada más para a lo mejor los que llevan mucho tiempo, absolutamente no. Es para todos. Y yo les invito a que se congreguen, a que asistan a la iglesia, primeramente Dios, cuando ya se abra. Porque también eso a ustedes les edifica. Porque el convivir con personas que tengan las mismas metas, los mismos pensamientos, les ayuda. Dice la palabra de Dios, las malas conversaciones corrompen la buena conducta. ¿Sí, verdad? ¿Sí va así? Las malas conversaciones corrompen la buena conducta, ¿no? Las malas costumbres, sí. Las buenas costumbres, sí, perdón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces creemos que, que no es importante el congregarnos, cuando sí lo es. Cuando ustedes también tienen que apartar ese día para el Señor. Cuando también quizá es un día de reposo. Ayer veíamos que el pastor decía que es nuestro día de reposo, y sí, porque reposamos en el Señor, porque nuestro descanso está en Él. Y ustedes así también como jóvenes también tienen cargas, también tienen luchas, también tienen heridas y también necesitan ese descanso, también necesitan sanar, también necesitan oír de la palabra, necesitan un consejo. Es importante también que ustedes asistan.
Y no a lo mejor nada más, ay, bueno, por mis papás, tengan la convicción de ir también ustedes. Pero vamos a continuar, ¿no? Dice, ¿de qué están llenando sus vidas ustedes? ¿Cuáles son esos fundamentos que ahorita están poniendo? ¿Los de Dios? ¿Los que nos mandan la palabra? ¿O los que yo quizá con mi pensamiento creo que son los correctos? ¿O los que escucho quizá que mis amigos ponen? ¿Sabes cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Ustedes cómo creen que nos demos cuenta en un árbol si tiene buenas raíces o no? A veces las raíces casi nunca las vemos. Siempre están debajo de la tierra y siempre están escondidas. Muchas veces no se ven las raíces, y así también en nosotros, ¿no? A veces no se ve realmente lo que tenemos dentro. No sabemos. Pero ¿qué va a pasar? Lo vamos a reflejar. El árbol en su interior, este es el interior. Y imagínense que no lo vemos, pero ¿cómo podría yo saber si tiene buenas raíces? Miro el exterior. Un árbol que tiene buenas raíces es bonito, es frondoso, es grande, es fuerte, es firme. Y claro, sin duda alguna, yo aquí ahorita quiero hacerlo aquí, los frutos. Entonces nos vamos a dar cuenta por lo exterior, así como con el árbol, también con nosotros. Nos vamos a dar cuenta en nuestro carácter, en nuestra obediencia, en someternos también a la palabra de Dios, en obedecer, en nuestra conducta, en nuestro ejemplo. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué nos estamos llenando, de qué yo estoy regando mi vida, qué es lo que qué nutrientes yo le doy a mi espíritu, de qué es lo que me estoy nutriendo, de qué es que está creciendo esas ramas y qué fruto voy a dar. Ahorita vamos ya a pasar ese versículo. Dice, también dice que un árbol que tiene buenos fundamentos permanece a pesar de los vientos y de las corrientes. A veces pueden venir la adversidad, el dolor, la traición, como les decía, las dudas, pero cuando realmente tenemos buenos fundamentos, permanecemos. Podemos a veces, los árboles vemos que con el viento se van, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y con el viento se mueven, pero pasa y se quedan fijos. Pero un árbol quizá que no tiene buenas raíces, con un viento, ¿qué pasa? Se derrumba. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que venga lo que venga. Quizá a lo mejor si se burlan de ti, si quizá te humillan, lo que sea, resiste. Tenemos que ser fuertes también. Tenemos que aprender a lidiar a veces con burlas. Pero ¿sabes por qué? Eres diferente, no tiene nada de malo. Al contrario, qué bueno y gloria a Dios que conoces de la palabra de Dios y que estás fundamentando tu vida en eso. Porque ahorita más adelante vamos a leer esa promesa. Porque no solo, bueno, fundamento mi vida y ya no. Hay una gran promesa para tu vida y vamos a leerla en unos momentos. Dice, a veces cuando tenemos las raíces débiles, Dios las arranca. Cuando quizá tenemos malos fundamentos, imagínense, ¿no? Arrancar un árbol, no, dicen de raíz, ¿no? Y lo arranca para poner esos fundamentos nuevos, pero ¿saben qué? A veces es muy doloroso. Es como cuando nos ponemos una bandita, ¿no? Un curita o algo en los vellitos, ¿no? Y te la arrancan, te duele. ¿Qué mejor que evitarnos eso? Evitarnos ese dolor y poner los fundamentos desde ahorita, desde que son pequeños, desde que son adolescentes, desde estos momentos. Qué mejor que poner esos fundamentos, esas raíces en Dios, para evitarnos ese dolor, para evitar que sea arrancado y volver a empezar
y volver a poner los fundamentos. Es mejor ahorita que ustedes están jóvenes, que ustedes son adolescentes, que tienen quizá a lo mejor a sus padres que les dan un buen consejo, que tienen a sus padres que los instruyen en la palabra. Qué mejor que lo hagan en estos tiempos, en estos momentos, para que no tenga que ser arrancado, para que no tengan que pasar ese dolor y que no pasen por eso, al contrario, que puedan tener sus fundamentos desde este momento. Y vamos a continuar con nuestro versículo. Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿no? En determinado tiempo, en determinado punto, ya una vez que están los cimientos, ya que lo hemos regado constantemente, va creciendo y va siendo fuerte, y quizá tengamos que pasar una tormenta, una prueba, pero sigue de pie. ¿Qué va a pasar, no? Yo aquí les voy a dibujar, ¿no? Les digo, no soy la mejor dibujando. Y va a empezar a crecer un fruto. Y vamos a ir adquiriendo esos frutos. Aquí les estoy dibujando uno. Pero ¿qué dice? En su determinado tiempo, en su determinado momento. A veces queremos que sea de un día para otro todo. Queremos quizá a lo mejor vivimos tan rápido. No pasa ahorita ya. Si no, a lo mejor ahorita, si queremos paciencia quizá. Ay, no, es que hoy no fui paciente, ya no voy a perseverar. No, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir para alcanzar ese fruto. Dice que es en un determinado tiempo. Primero tenemos que pasar otras cosas. Primero tenemos que tener nuestro fundamento, tenemos que regarlo, tenemos que alimentarnos, tenemos que resistir, tenemos que ser valientes para que demos este fruto que Dios quiere en nuestra vida. Y qué mejor que sea un fruto dulce, o a uno amargo, o a uno que ni siquiera dé fruto. Imagínense, uno en donde estén tan secas las raíces que ni siquiera podamos ver un fruto. Qué mejor que es este fruto que Dios te da, que Dios quiere para tu vida. Y cómo quizá a lo mejor me poder decir, bueno, ¿cómo puedo tener yo mi vida cimentada en Dios? Simplemente cuando tú dejas que Dios guíe tu vida, cuando tú vas a Él y oras y le pides que sea Él el que te dirija, que sea Él el que te ayude a tomar las decisiones, que vayas a Él en todo momento, ahí vas a saber que estás cimentando tu vida en Dios, que es Él el que la dirige, que Él es el que da el crecimiento, también dice la palabra. Porque nosotros podemos regar, sí, nosotros leemos y ponemos de nuestra parte, pero Dios es el que hace la obra. Dios es el que nos va a dar este crecimiento conforme a nuestro esfuerzo también. Quizá a lo mejor estamos así pequeñitos y no hemos crecido porque no nos aferramos. Ay, bueno, tú hazlo todo, Dios. A veces queremos que Dios haga todo y no nos esforzamos, pero no, hay que poner también de nuestra parte. Hay que también esforzarnos cada día para que vayamos creciendo, para que podamos ser esos árboles con buenos cimientos, esos árboles fuertes, esos árboles que den su fruto en el tiempo adecuado. A veces, ¿no? Pasa también cuando quizá estamos aprendiendo, ¿no? A mí sin duda alguna me pasó, ¿no? Que estamos aprendiendo un instrumento y queremos aprender rápido. Ay, en un mes y en una semana. Pero no, todo también tiene su tiempo. Y hay que saber esperar también el fruto que Dios nos va a dar. Hay que saber esperar también el momento adecuado. Hay que saber esperar. A veces nos cuesta tanto trabajo el esperar y a veces es tan difícil porque dices, bueno, y mientras espero, ¿no? Ese momento del proceso es difícil porque, como les decía, a veces vienen los vientos y puede que quizá nos quieran tirar y nos quieran derrumbar.
Pero ahí es en esos momentos en donde nuestra confianza en Dios tiene que ser aún mayor. Vamos a leer el Salmo 119. Anótenlo también, búsquenlo. 92 y 93. Dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y era lo que les decía, ¿cómo vamos a poder tener unos buenos cimientos en Dios? Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. Dice aquí, ¿no? Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando encontramos nuestro cimiento, cuando encontramos realmente esta verdad, a lo mejor el perecer, el sufrir, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos quien nos reconforte, porque tenemos a quien ir cuando hay dolor, porque tenemos a quien ir cuando hay una dolencia, cuando hay una traición. Tenemos a nuestro Dios y en Él nos deleitamos. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando vamos a Él, dice, Dios está dispuesto a darnos el alimento y nutrientes necesarios para crecer y tener esas raíces profundas, capaces de enfrentar el mundo. Ahorita es a lo que nos enfrentamos día con día, al mundo. Es nuestra lucha quizá, ¿no? Los amigos, todo eso que quizá allá fuera parece espectacular y parece lo mejor, a eso es a lo que nos enfrentamos y tenemos que estar preparados para enfrentar eso. Tenemos que estar preparados para tomar decisiones sabias, para que cuando tú decidas seguir a Cristo, y sé que ahorita lo están haciendo y sé que lo hacen, pero en el momento en que tú tomes esas decisiones y que estás tomando, tengas la convicción también y seas fuerte. Y quizá a lo mejor te puedan decir, es que tu Dios no existe, y tantas cosas que nos pueden decir, pero que tú tengas la convicción y seas fuerte como ese árbol y nada te derrumbe y nada te haga caer y nada te haga dudar. Padres, jóvenes, hay que esforzarnos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan estas raíces, para que ustedes puedan dar su fruto en su momento. Sé que muchos ya lo han demostrado, sé que muchos ya lo están dando y créanme que los felicito. Pero Dios aún tiene más para ustedes. No es todo, aún tiene más. Ustedes están creciendo. Son la generación que del mañana. Son ustedes los próximos que van a estar de este lado, los que van a estar ganando almas. Tienen que prepararse, tienen que tener ese crecimiento en Dios, ese crecimiento en la palabra de Dios. Tienen que tener esas raíces para que vayan creciendo como esos árboles fuertes, que no les mueva lo que el mundo les ofrezca, que no les mueva quizá los malos amigos, la desesperación, ¿no? La espera puede ser difícil, pero cuando ustedes tienen esos cimientos y ponen el deleite en Dios, en la palabra, créanme que es más fácil, créanme que vale la pena. Dice, vamos a leer nuestro próximo versículo, que es Jeremías 17. Jeremías 17, 17 del 7, perdón, del 6 al 7. Jeremías, ya perdí Jeremías 17, 6 y 7. Dice así. No, perdón, es 17, 7.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿no? Y qué maravillosa promesa, ¿no? Dice aquí que aunque venga lo que venga, venga el calor, ¿no? Venga la sequía, venga lo que venga, vengan los problemas, venga la tristeza, venga quizá también abandono, lo que sea, darás fruto, porque eso no podrás secar. Si tienes buenos cimientos, no podrás secar este árbol y no parará de dar fruto, y no habrá quien pueda derribar este árbol, no habrá quien pueda derribarte, no habrá aquel que pueda hacerte caer. ¿Por qué? Porque tus fundamentos están en Dios. Dice, si somos personas que tienen sus raíces fundamentadas en Dios, nuestra confianza y fortaleza y crecimiento van a depender de esa fuente inagotable de agua y de vida que es nuestro Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, cuando ponemos nuestras decisiones en Él, Él nos va a saciar y va a seguir Él regando ese árbol y va a seguir Él dando ese fruto. Y pase lo que pase, no se detendrá, aún en la adversidad. ¿Se imaginan el decir, bueno, ¿a poco aún en mi tristeza, si quizá me dejan, aún en eso yo podré dar fruto? Sí, aún en eso. Aún en los malos momentos. Pero ¿sabes qué? Pon tu mirada en Dios. Ahorita. No lo dejemos para mañana. A veces, ay, cuando ya esté más grande voy a servir a Dios, y cuando ya aprenda más quizá, y cuando... Ahorita es el momento. No lo dejen para otro día, no lo dejen para el mañana, no lo dejen para cuando estén más grandes. En su juventud, dedícansela a Dios. Crezcan en Dios. Ahorita, en estos momentos, aunque quizá estemos apartados, estemos ahorita dentro de casa, con tus compañeros, con tus amigos, necesitan de Dios, necesitan escuchar que hay una esperanza también los jóvenes, necesitan saber que quizá puedan vivir en una mentira, necesitan saber que hay alguien que les ama, y si Dios quiere utilizar tu vida, adelante. No lo dejes para mañana, no te cierres, no lo niegues. Adelante, al contrario, ve creciendo. Esos dones que muchas veces el Señor te ha dado, esos talentos, aprovéchalos. Ahorita en tu juventud, desde adolescentes, desde jóvenes, hazlo, aprovéchalo. Créanme que es lo mejor que ustedes puedan hacer, dedicarle su juventud a Dios. Y dedicar el tiempo que tienen y las fuerzas y el ánimo y las ganas a la obra de Dios, porque tendrán su recompensa. Vamos a leer lo último que nos dice del Salmo. Dice, será como que dé fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Imagínate, todo aquello en lo que tú tengas metas, tú tengas sueños, y que Dios te respalde. Y que Dios esté ahí para decirte, sí, hija, adelante, hazlo. Y prosperar. ¿Y a qué me refiero con este prosperar? El que tu alma prospere. El que puedas tener y prosperar y tener de más en felicidad, en amor. Sí, también, claro que sí, Dios nos prospera económicamente, sí. Y que puedas tener una buena carrera también. Pero ¿qué nos dice antes? Que seamos ese árbol que tiene esos fundamentos en Cristo, esos cimientos en Cristo, no en el mundo, no hay nadie más, en Cristo. Pongan esos fundamentos ahorita y en su momento van a ver ese fruto que Dios tiene para ti.
Y créanme que yo sé que ustedes van a ser de bendición para la vida de muchos jóvenes, porque desde ahorita ustedes están invirtiendo este tiempo en Dios, están invirtiendo, quizás puedan hacer otras cosas, pero están aquí escuchando la palabra de Dios. Y créanme, chicos, chicas que me escuchan, Dios se complace en eso. Dios se complace de que le entregues tu vida. No te arrepientas nunca de seguir a Cristo. No te arrepientas nunca de esa decisión que has tomado, de dejar quizá el mundo. Créeme que es la mejor decisión que has podido tomar. El seguir a Cristo, el seguir sus mandamientos, el servirle, el decirle: aquí están mis manos, aquí están mis pies, mi boca, y ser ese instrumento en las manos de Dios. Terminar, Cristo, todo aquello que quizá te falte, todo aquello que quizá piensas que careces, cuando tú pones tu confianza y tus fuerzas en Él, Él te fortalece, Él te levanta. Dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para Él. Aún lo que para ti parezca imposible, aunque tú pienses que la situación que estás pasando no tiene remedio, ya no hay arreglo, déjame decirte que no es así. Déjame decirte que Dios tiene la solución a todo. A veces no es la solución que esperamos, no es la solución que queremos, pero Dios la tiene. No dejes de leer tu palabra, no dejes de orar. Cuando regresemos a la iglesia, no dejen de congregarse, chicos. Vayan, asistan a la iglesia. Ustedes también lo necesitan, les repito. No dejen de ir. No lo tomen a la ligera. No crean, ay, a veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero no es así, chicos. Tengan esos fundamentos, los fundamentos de la palabra de Dios. Estos, ay, está al revés. Esto, chicos, es la guía para su vida. Aquí es donde encuentran la verdad, donde encuentran cómo guiar su vida. Cuando nosotros le decimos a Dios: bueno, sí, tú pon los fundamentos, quizá yo he hecho las cosas mal, quizá he creído o he puesto mi mirada en otras cosas, quizá yo quería crecer de otra manera, pero hoy quiero crecer como tú lo mandas, quiero crecer conforme a tu voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, gracias por tu ser siempre esa fuente inagotable, Señor, porque en ti, mi Dios, nada nos puede hacer falta. En ti, mi Dios, ¿qué podemos carecer, mi Dios, si tú no lo has dado todo? Tú eres nuestro Dios, aquel que nos da más aún de lo que merecemos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Yo te pido, Señor, que tú des ese crecimiento, mi Dios, en cada uno de los jóvenes, que tú des ese fruto, Señor, y que ellos planten sus vidas, mi Dios, siempre junto a ti, junto a esa fuente de vida inagotable. Que sus raíces, Señor, esos fundamentos que ellos desde ahorita están teniendo, no los olviden, no los dejen, que sean esos fundamentos y esas raíces duraderas y fuertes, que venga lo que venga, Señor, nada los derriba, al contrario, los haga aún más fuertes, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, que tú estés siempre a su lado, que tú los hagas crecer en tu palabra, en tus fundamentos, que tú los hagas crecer, mi Dios, en tu voluntad, a todos y cada uno de ellos, mi Dios. Que ellos nunca, mi Dios, nunca se avergüencen del Evangelio, que ellos nunca quieran renunciar a ti, que al contrario, tú los enamores más para que ellos deseen seguir esos caminos, que ellos tomen esa decisión de seguirte tan solo a ti, mi Dios. Que ahora, Señor, aún en su juventud, mi Dios, se deleiten en ti, se deleiten en tu palabra y te busquen con todo su corazón, mi Dios, y que ellos sean como esos árboles, que ellos tengan esas raíces, buenas raíces,
esas raíces que tú nos has dejado, esos fundamentos los cuales tú nos has dado, mi Dios. Gracias, Padre bendito y amado, por la palabra que hoy tú nos diste, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, chicos, les recuerdo que les decía que teníamos una tarea. Anótenla también. Recuerden también que si alguien más gusta hacerla, adelante. Yo la voy a hacer, Vane la va a hacer y con gusto las compartimos con ustedes. Esta tarea va a ser para la próxima semana, para el próximo lunes. Entonces, su tarea es investigar un personaje bíblico, uno que les guste. Si conocen, a lo mejor no conocen mucho, tenemos acceso a internet, busquen en internet personajes bíblicos, lean a lo mejor la historia y pongan, lo que quiero que escriban es cómo fue su encuentro con Dios. A lo mejor, por ejemplo, vemos que José tuvo que pasar ciertas adversidades o ciertas pruebas para llegar a un encuentro con Dios. Fue vendido por sus hermanos, ¿no? Imagínense. Pero todo eso lo llevó, ¿hasta dónde lo llevó? Podemos ver la historia de muchos personajes, ¿no? Daniel también, todo lo que tuvo que pasar por seguir a Dios, pero ha valido la pena. Entonces yo lo que quiero que pongan es que, ¿cómo fue ese encuentro de ese personaje con Dios? Vemos a Ruth también, tuvo que morir su esposo, quizá tuvo que igual renunciar a todo para tener ese encuentro con Dios. Entonces anótenlo, chicos, que un personaje bíblico, el que ustedes gusten, del Nuevo, del Antiguo Testamento, el que quieran. Y tienen que poner qué circunstancia o cómo fue que tuvo un encuentro con Dios este personaje. Yo les digo, yo también la voy a estar haciendo. Y se las muestro el lunes. Ustedes mándenmela por WhatsApp, por Facebook, en mensaje, pueden mandármela igual, pero el punto es también que nosotros sigamos aprendiendo, que sigamos escudriñando la palabra, aprendiendo más también, y no solo en conocimiento, ¿verdad?, sino también en práctica. Igual ya tendremos algunas tareas de práctica, pero ahorita es investigar y escribir un personaje bíblico y cómo fue ese encuentro con Dios. Les repito, si alguien más quiere hacerla, adelante. Esta es para todos. Quien guste hacerla, háganla. Créanme que nos va también a beneficiar mucho. Y bueno, chicos, les recuerdo del reto. Es el de las cualidades y un video haciendo lo que más les guste. Yo estaré subiendo el mío muy pronto y ahorita voy a poner otro, o sea que ya tenemos 2 pendientes. Voy a subir otro. Igual los retos son para toda la iglesia, para todo el que quiera participar. Créanme que pasan un momento divertido. Yo cuando grabo aquí los videos siempre estamos risa y risa, y la verdad es muy padre y muy divertido poder compartir este tiempo en familia. Aprovechen ahorita que están todos juntos. Los invito a todos a que hagan este reto. Si tienen hijos pequeños también es sin duda alguna muy divertido, ¿no? Los niños pequeños siempre tienen tantas ideas y son tan espontáneos a veces. Háganlos, los invito a que los hagan. Ahorita voy a subir el otro reto. Y bueno, eso sería todo. Estoy para servirles. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, aquí estoy. Lo que necesiten, créanme, con confianza. Si quizá a lo mejor es la primera vez que también ves un video, también con confianza puedes acercarte. Todo lo que platiquen, todas las inquietudes se quedan aquí entre tú y yo. Créanme que no es que ella se enteró, no, al contrario, es personal y con toda confianza estoy para servirles. Dios les bendiga y nos vemos el jueves a las 7. Y sería todo. Ay.